vamos a iniciar. Como les decía hace un momento, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Tengo algunas cosas pensadas con respecto a esta materia. Miren, yo me doy cuenta, por ejemplo, en la materia, en este tema, es cierto que ya vimos eh, este tema, el tema de, déjenme recordarlo, de política fiscal en la economía, pero en la economía abierta. Es muy parecida esta política fiscal en la economía cerrada. La única diferencia es que como es cerrada es solamente del país y que solo se da, es muy raro, pero solo se da en este sentido cuando los demás países no quieren hacer negocios con el país, ¿no? O hay un veto. Un ejemplo muy claro es Cuba, ¿no? ¿Por qué vetar una Cuba? Bueno, hay toda una historia con respecto al veto de Cuba. En primera fue porque llegó Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Y hicieron una revolución cubana y sacaron a los yanquis pues de Cuba, ¿no? Eh, y pues bueno, era digamos, como se dice por ahí, su tesorito, ¿no? Es decir, llegaban y a los yanquis llegaban a hacer negocios en Cuba y pues bueno, todo el dinero no se quedaba en Cuba, ¿no? Sino se iba. Y había cubanos que sí digamos, se vincularon con los norteamericanos y también tenían cierto capital, ¿no? Sin embargo, para el pueblo vivía en pobreza, no había, digamos, ese capital, ¿no? Y bueno, empezaron estas protestas, ¿no? Hay un par de libros antes del Che Guevara que habla precisamente de esta transformación. Pero bien, no les vengo a hablar de historia, sino les vengo a hablar de economía. Y en este sentido, Cuba fue precisamente vetada de negocios con el exterior, ¿no? Precisamente porque se desvincularon de Estados Unidos, ¿no? Y es precisamente Cuba tiene una economía cerrada. Recién hace algunos años, me parece, después de que Fidel Castro ya dejó de ser apto para gobernar. Recuerden que Fidel Castro estuvo gobernando desde que terminó la guerra, ¿no? Desde que terminó la guerra de guerrillas en Cuba hasta ya muy avanzada edad. Y después quedó como presidente de Cuba el hermano de Fidel Castro. Ahora existe otro gobernante que no recuerdo ahorita su nombre, pero que en este sentido de abrirse con las economías externas o en este sentido de que algunos países ya están trabajando con la economía cubana, ¿no? O, por ejemplo, algunos países fuertes que no tienen que pedirle permiso a Estados Unidos para comerciar, por ejemplo, Rusia o, por ejemplo, China, ¿no? Que son más o menos del corte de Cuba. Eh, 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 no se podía comerciar, ¿no? Es decir, había un veto de ese país poderoso, sobre todo en Latinoamérica, y todos los demás países, aunque quisieran comerciar, no se podía comerciar con Cuba. Y en ese sentido hay una economía cerrada, ¿no? Hay una economía cerrada. Es decir, todo lo que produce es para consumir dentro de ese país. Es decir, todo el empleo, toda la producción agrícola, toda la producción científica, todo esa gama de producciones son precisamente para que el mismo país vaya sosteniéndose. En ese sentido, lo comunal, ¿no? O lo comunista, ¿no? El mismo gobierno te paga el estudio, es decir,
yo quiero estudiar administración, bueno, pues te pago el estudio, te estoy pagando todo, no pagas nada, llegas eh, a terminar tu licenciatura, si quieres un doctorado, si quieres una maestría, etcétera, el gobierno te la paga, ¿no? Pero, pues puede ser una eminencia, digamos, en ese país. Sin embargo, nunca vas a tener más que los demás, ¿no? Tu sueldo va a ser, digamos, un sueldo base. Por ejemplo, escuchaba yo, adelante, Bueno, es de que yo le quería comentar de eso. Bueno, creo que en esa parte, creo que la economía cerrada pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por claro, ejemplo, sus contras serían como, por ejemplo, ahorita en este caso de la pandemia, en Afganistán, que pues también es una economía cerrada, ajá, eh, le costó mucho obtener, por ejemplo, ahorita las vacunas para COVID-19. Estaba leyendo, bueno, acerca de eso porque me puse a ajá, investigar sobre las economías cerradas y en ajá, Afganistán pues les costó mucho conseguir este tipo de vacunas, lo cual pues, ¿por qué fue? Pues por tener una economía cerrada. No podían obtener, digamos, recursos de otras naciones, ujú, sino que aquí pues tuvo que hacer algunos convenios con la Unión, bueno, con ¿cómo? Ay, no me acuerdo cómo se llama. ajá, La Organización Mundial de la Salud tuvo que ajá, hacer un convenio con ella y ya pues así obtuvo como que ya las vacunas y todo eso, ¿no? Digo, por ujú, esa parte pues, creo que esta es un contra de bueno, de esto, de la economía cerrada, ujú, pero pues mientras hay unos pros. Por ejemplo, también leí otra parte que más antes en Estados Unidos, por ejemplo, lo que conocemos hoy como McDonald's, ujú, más antes no era una economía abierta, que ya la conocía todo mundo. ujú, Más antes McDonald's, o sea, vendía una hamburguesa a 15 centavos, bueno, ujú. Sí, sí, en de dólar. dólares, Ajá, 15 centavos de y dólar. pues literal, o sea, todo el mundo pues como que decía, o sea, no llamaba la atención como tal porque pues era algo común dentro de su país, ¿no? Ujú, Las hamburguesas. Entonces, pues con el paso de los años, pues ya yo digo que se fueron dando cuenta de bueno, de esta sintonía que, o sea, no rebasaba las ventas ujú, ni, o sea, simplemente se mantenía. Entonces, ujú. por ese, bueno, de lo que usted dice que se mantiene simplemente, o sea, no va a la quiebra, pero se mantiene, pero pues no tiene un gran valor porque pues no puede crecer al máximo. Sin en cambio, pues con el paso de los años McDonald's evolucionó y pues ya fue como que esta expansión a otros países y pues ya se da que ahora pues es una literal, una supermarca. Exactamente, sí, con respecto a esto que comentas, con respecto a esto que comentas, es precisamente en este caso de McDonald's una economía cerrada. ¿Por qué? Pues porque solamente está en el país, ¿no? Cuando se dan cuenta que hay un extenso mercado a nivel mundial, pues bueno, entonces su visión cambia e intentan implementar este mismo sistema en otros países. Claro, en países grandes, ¿no? Para empezar a dar a conocer su producto, ¿no? Ahora, dices de Afganistán. El problema con Afganistán es que, por desgracia, es economía cerrada y aún más desgracia es que no tiene los ideales que tenía Cuba, ¿no? Para Afganistán es mucho más difícil sobresalir. Ahora, la OMS o la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, él no puede decir, bueno, este es de economía cerrada, no le voy a ayudar, ¿no? Hay que se las vea por no querer entamblar negociación en todo el mundo, ¿no? Sino que, como es en este sentido, es una organización mundial de la salud, debe de velar específicamente por la salud del mundo. Y además por bien común, ¿no? Imaginemos que a un país que es comunista o que es socialista, por no estar en este régimen capitalista, liberalista, no se le da la opción a las vacunas, ¿no? Eventualmente algunos de sus miembros van a salir a otras naciones y quizás vengan enfermos, ¿no es cierto? Entonces es también por bien común. Eh,
Y como les decía, en este sentido de Afganistán, sus costumbres son diferentes, su religión es diferente, su forma de pensar es diferente y no se compara en este sentido con Cuba, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, ahorita poniendo este ejemplo de la pandemia y entrando en esta, pues en este veto que le hicieron a Cuba, Cuba ofreció a sus médicos, fue el único país de todo el mundo que ofreció a sus médicos para venir a trabajar, ya sea en México, ya sea en Argentina, ya sea en Francia, ya sea en Canadá, ya sea en Europa. Es decir, a pesar de este veto comercial, Cuba se ha fortalecido porque le ha tocado investigar, ¿no? Es decir, esto también es económico. A pesar de que ellos no tienen esa economía, y aquí hago un paréntesis, podría serlo, como dice Osvaldo, que también tiene ventajas, ¿no? Hay ciertos pros. Como no tenía este intercambio de información, este intercambio de mercancías, este intercambio de conocimientos, ¿qué le tocó a Cuba? Pues trabajar en su conocimiento, es decir, investigar. Y actualmente los médicos cubanos son de los mejores médicos del mundo, ¿no? Y esas serían unas de los beneficios de los cubanos. Adelante, Osvaldo. Sí, bueno, también, pues yo creo que también, pues no está para tanto, bueno, bueno, en mi parecer creo que pues sí es la economía cerrada, pues creo que es mucho mejor que una economía abierta. Por ejemplo, México, pues como sabemos, sí tiene una economía abierta y pues es uno de los mayores, que es exportadores Uh -huh, de bienes, ¿no? uh -huh, Entonces, no, perdón, importadores de bienes, entonces pues perdemos demasiadas cosas en cuanto a importar cosas, porque por ejemplo China, Estados Unidos, Canadá tienen nuestros productos, lo cual, y pues literal, toda Latinoamérica tiene nuestros productos, además de China y todos esos, y uh se -huh, los damos a un muy bajo costo. uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo de una economía cerrada que literal, pues yo creo que esto usted pues ha de saber de eso, es Estados Unidos. Por ejemplo, él pues es uno, pues por mucho, que es uno de los mayores importadores, entonces en mercancías, entonces por eso este es el segundo exportador también mayorista y pues como tal sí es una economía cerrada, o sea, no ves en cualquier tienda pues cosas de Estados Unidos. Por Ajá. ejemplo, él pues obtiene muchos productos, por ejemplo, dentro de tecnología, Estados Unidos, por ejemplo, tiene Apple, Uh -huh, la cual pues exporta demasiados iPhone, pues yo creo que a todo el mundo. uh Y -huh. pues de dónde obtiene sus piezas, pues de Samsung, que en realidad pues también Samsung está trabajando para Estados Unidos. También es una planta que literal está hasta el otro lado del mundo y pues Uh-huh. sus productos los pide Estados Unidos. También, pues, por ejemplo, en cuestiones de semillas y hortalizas, ¿no? México, pues, le está importando masivamente, pues, semillas y también, pues, hortalizas a Estados Unidos. En Canadá le ofrece, pues, mayoría de productos y cosméticos para Uh-huh. Estados Unidos, lo cual, pues, después exportan y, pues, literal, no es con su marca, pero literal nos los vuelven a revender a un mayor precio. Claro, fíjate que eso que... adelante, Liz, adelante. Adelante, Liz. Bueno, yo en esta parte como que no concuerdo mucho con Osvaldo, porque Ajá. pues ahí, de acuerdo igual a las lecturas y a lo que se conoce y todo, pues también nos decía que, bueno, como todo, ¿no? Como ahorita lo comentaron, tiene sus pros y sus contras, porque bueno, Uh-huh. una de sus cosas que beneficia, pues es que los países con economía cerrada, pues cuidan más de su, precisamente de su economía, de Uh-huh. sus inversiones y de su dinero, pero también pues bueno, tienen consecuencias como ahorita lo que estaban comentando del caso de Cuba y así, Uh-huh. o que realmente a veces un país no satisface
como que al 100% todas las necesidades de su mismo país, sino es gracias a otros productos que entran de otros países. Entonces, por ejemplo, yo creo que sí tiene razón en la parte de que a lo mejor a veces se pierde mucho, pero yo creo que ahí también es dependiendo del gobierno, ¿no? Porque también el gobierno debe de saber, pues, administrar sus recursos, ¿no? O sea, sí voy a exportar, pero pues primero que nada tengo que ver que el país esté cubierto de esa necesidad o que no deje al país así como que sin nada, todo por exportar, ¿no? Yo creo que debe de haber ahí un 50-50, o sea, si voy a exportar, pues también considerar primero a la gente de su país. Entonces, pues como que sería más eso, ¿no? Porque pues sí decía que, o yo creo que una economía cerrada, pues a veces pues impide lo que es esto, ¿no? El comercio, el paso de una cosa u otra, y pues si lo ve uno así a grandes rasgos, pues sí afecta. Ok, ok, muchas gracias. Fíjense que estas dos posturas no es que estén peleadas, sino que, bueno, en este caso, Osvaldo dice que Estados Unidos es una economía cerrada. En realidad, Estados Unidos es una economía abierta. Lo que pasa es que es una economía abierta conservadora, ¿no? En ese sentido, Exacto. en ese sentido, no es que cierre sus puertas. Osvaldo decía, hay exportaciones e importaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que Estados Unidos, él tiene una visión de negocio, ¿no? Digamos, mundial. Ya lo decía Osvaldo, está trabajando Samsung para Estados Unidos y Samsung no está en Estados Unidos, o a lo mejor hay algunas plantas, pero la planta principal no está en Estados Unidos, sino está en otros países. ¿Por qué creen que Estados Unidos usa mucho el país de la India para obtener a sus programadores, para obtener a las piezas que están haciendo, para obtener, es decir, toda la mercancía que usa Estados Unidos le sale más rentable mandarla en esta economía abierta, ¿no? Mandarla a fabricar a India, ¿no? De hecho, en India es tanta la influencia de Estados Unidos que lo que pasa es que hablan hindi y hablan en inglés. Son sus dos lenguas oficiales, ¿no? En ese sentido, es más barato ir a fabricar en otro país que cobre menos impuestos, que le deje llevarse todos los productos y después revendérselos, ¿no? Revenderlos a un precio más alto. Por ejemplo, el iPod o el iPad o lo que comentaba de Apple, ¿no? Es cierto, nace en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la producción de ese artículo, de esa tecnología, le va a salir mucho más cara que si la manda a fabricar en otro espacio, ¿no? Si pone su fábrica en otro espacio y aún con los costos de envío y de aduana le sale mucho más barato. Además, claro que por ejemplo Apple o Apple ya no es lo que era antes, pero se sigue dando el paquete de lo que era antes, ¿no? Es decir, sigue dando sus precios o sus productos mucho más caros que la mayoría, aunque tenga el mismo nivel de eficiencia que la mayoría. Por ejemplo, una tableta china puede tener las mismas características o hasta mejores características que una tableta de Apple. O lo vemos en los celulares. Hay celulares que cuestan 5,000, 6,000 pesos que tienen superiores características que un celular de Apple o de Apple, ¿no? Y que cuesta mucho más caro. Bueno, ahí entramos en otro ambiente o en otro espacio de la economía y de la economía global. Un segundo, Liz, ahorita te doy la palabra, ¿sale? No se te olvide lo que me vas a decir. Bueno, bueno, ahí qué pasó. Bueno, ahí lo que pasa es que hicieron bien su mercadotecnia.
Ahí lo que están vendiendo en Apple es la marca, ¿no? No están vendiendo la calidad porque esa ya la trabajaron desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, por eso nosotros como administradores debemos de asegurarnos de ciertas cosas. Apple fue uno de los mejores en tecnología, fue la que más creció y en algún momento fue de economía cerrada, es decir, solamente para Estados Unidos, ¿no? Ahora todos estos negocios son de economías abiertas y como les digo, hay una buena mercadotecnia y ahora hay mercadotecnia digital que es mucho más fácil, que te puede dar varios resultados y puede ser gratis, ¿no? Y en ese sentido se ahorran mucho en costos, minimizan los costos, maximizan los beneficios, ¿no? En ese sentido de Apple. Ahorita hablamos un poquito más de lo que decían ustedes dos. Adelante, Liz. Areli, comenta lo que ibas a comentar. Sí, bueno, sí, o sea, de hecho, ¿no? Hablando de lo mismo de la economía de Estados Unidos y eso, ¿no? Que de hecho, pues es uno de los países pues, más económica de los que existe, Uh-huh. porque, bueno, pero, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, sí tiene su economía abierta, pero por ejemplo lo que le platicaba hace un rato, ¿no? O sea, tiene estrategias para Uh-huh. precisamente, pues, tener buena, ¿cómo se dice? Buena, ay, se me fue Conservar, la pues palabra. son conservadores en ese sentido, porque ven primero por su pueblo, quieren que esté primero su pueblo Ajá. bien económicamente, con buenos sueldos, porque de esa manera hay más facilidad de adquirir cosas, ¿no? Adelante, adelante, Liz. Ajá, exactamente, exactamente, porque por ejemplo, volviendo al tema del iPhone, pues por ejemplo, aquí en México pues sale carísimo comprar un iPhone, sin en cambio en Estados Unidos pues te sale muy barato, a lo mejor con una semana de trabajo que tú trabajes allá ya te lo compraste y te sobra o te alcanza, claro, dependiendo del modelo que se adquiera. Y por Uh-huh. ejemplo, pues lo que decía, ¿no? O sea, él sí tiene Estados Unidos, por ejemplo, pues aquí en México a lo mejor no vemos productos como tal de Estados Unidos, pero sí los hay, o más bien son empresas las que están aquí, porque por ejemplo los centros comerciales, por ejemplo Walmart, Uh-huh. pues es de Estados Unidos. ¿Cuántos sucursales tiene aquí en México y a lo mejor en otros países? Otro ejemplo, por ejemplo, tiene lo que son agencias, no, sí, agencias de autos, ¿cómo se dice? Uh-huh. Y y también, o sea, es como lo que decía usted, ¿no? Están esas empresas aquí en México, pero no es que exportan las piezas o eso, sino que ya están las agencias aquí en México, están sus fábricas aquí en México y por ende les sale más barato el armado y todo esto de los carros, de la Uh-huh. fabricación de los carros, de las piezas y todo, en ciertos países, a que los estés fabricando todos en el país, en este caso en Estados Unidos, y de ahí estarlos exportando. Uh-huh. Entonces, tiene una economía muy abierta, pero tiene estas estrategias para que no se desfalque precisamente su economía, sino al contrario, esa economía pues crezca lo más que se pueda. Claro, claro. En ese sentido, como les decía, es una economía muy conservadora. Es decir, bueno, yo quiero que mi país esté bien, que mi país pueda salir a vacacionar, pueda ir a gastarse su dinero, etcétera. Pero para eso necesito pagarle bien, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que le puedo pagar bien? Pues bueno, usando estas estrategias de hacer las piezas en otro lugar donde sea más barato y venir a ensamblarlas tal vez en su país, porque eh, el PIB del país es del producto terminado. Es decir, por ejemplo, en México vienen de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? Ellos se llevan muchas ganancias porque de aquí se llevan los autos, porque sale mucho más barato hacerlos aquí. Sin embargo, como la empresa está aquí y como el producto terminado sale aquí, las ganancias también se dan en el PIB con respecto a esos productos terminados de nuestro país, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé si me explico muy bien. Sí, tanto Estados Unidos como Canadá, como Europa, algunos países, obviamente van a velar por el bienestar del país,
porque entre más bienestar tenga el país, más va a vivir digamos, en mejoría, es decir, va a tener más capacidad de adquirir productos, va a tener más capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Eso tiene que ver también, claro, con estos intercambios comerciales, con esta forma de ver la economía en este sentido abierto, no en el sentido cerrado, ¿no? En el sentido cerrado es, por ejemplo, lo que decía Osvaldo, ¿no? McDonald's, me parece que comentaba, ¿no? Son hamburguesas. Bueno, ellos lo están trabajando en el país y a lo mejor se extiende, pero no hay una ganancia realmente grande debido a que pues solo está en el país, sirve para mantenerse y para ir reinvirtiendo e ir sacando quizás un porcentaje de ganancia. Pero ¿qué pasa cuando esta economía, que es cerrada solamente en un país, se abre a otros países? Pues bueno, tiene la posibilidad de, por ejemplo en México, encontrar el pan en México mucho más barato y dar el producto al mismo precio, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos vale $2 y aquí no te la van a dar a $2, a lo mejor te la dan a 35 pesos, pero que casi son los $2, ¿no es cierto? Entonces se lleva con una menor inversión, es más rentable, digamos, vender en otro país, ¿no? Ahora, bueno, en este sentido de la economía abierta y de la economía cerrada, decía Osvaldo también que México tiene muchas exportaciones y tiene muchas importaciones. Fíjense que eso es importante porque en el caso del PIB, por ejemplo, en el caso de exportaciones, en el PIB suma positivamente, ¿sale? Es decir, nosotros, bueno, definamos exportaciones, exportar es lo que México vende a otros países, eso es exportar, eso es una exportación. Importación es lo que México compra de otros países, ¿sale? En ese sentido, imaginemos, México vende de exportaciones 10 pesos, ¿sale? 10 pesos. Pero importó 9 pesos. ¿Cuánto se mete realmente al PIB? Porque la importación abona de manera negativa, es decir, no hay un dinero que se queda en nuestro país, sino lo que existe es precisamente una igualdad en el sentido de que si exporta 10 pesos e importa 10 pesos, en el caso del PIB se queda en cero, ¿sale? No sé si me voy explicando aquí, si no me explico me detienen, ¿sale? Entonces, en ese sentido, México exporta mucho, exportamos nuestras materias primas, exportamos fruta. Por ejemplo, yo hace algunos años conocí, y eso siendo veracruzano, ¿no? Conocí un mango grandísimo, pesaba como 4 kilos o como 5 kilos, era como sandía, ¿no? Y se da aquí en México. Adelante, Osvaldo. ¿Cómo? Digo que dice que un mango no Ah, tenía pies. no. Era un mango de fruta, de comer, ¿no? Era grandísimo. Y de verdad, ese se exportaba, pero eso nunca lo vemos en nuestros países, ¿no? O algunas otras frutas que se exportan a otros países y que no las vemos acá. Por ejemplo, el aguacate hash, por lo general exportamos lo mejor, los aguacates más grandes, etcétera. De hecho, nuestro país es un gran exportador de aguacate. ¿Cuál es el aguacate que nosotros vamos a conseguir al mercado? Pues es un aguacate grandote, pero no tan grandote como el que se exporta, ¿no? Es de segunda calidad o de tercera calidad. En ese sentido, es cierto, exportamos. Adelante, Elis. Bueno, por ejemplo, bueno, ya estoy tomando el ejemplo del aguacate. Nos decía que, bueno, yo vi que también decía que Argentina es uno de los países que también tienen economía cerrada. Entonces, ahí es donde entra como que una de las cosas en contra, porque, por ejemplo, el aguacate en Argentina es carísimo. Un aguacate o un kilo de aguacate está saliendo casi en 200 pesos en Argentina. ¿Por qué? Porque pues allá no se da tanto el aguacate y pues
al vender, bueno, al entrar, bueno, sí, al adquirirlo de ellos, pues lo adquieren pues muy caro, precisamente por ser una economía cerrada. Ok, bueno, en este sentido, tanto Argentina como Cuba y otros países se están haciendo economías o ya son economías abiertas. Tanto es que hace unos días el presidente precisamente de Argentina, se me fue ahorita su nombre, vino a hacer tratos con el presidente de México. Es más, están trabajando juntos para la vacuna. Es decir, el problema de Argentina es que, bueno, se creyeron europeos por mucho tiempo. Y lo cierto es que en mucho de su historia sí lo eran, vivían como europeos, ¿no? Pero, pues bueno, son latinoamericanos porque ya nacieron ahí y tienen los mismos problemas de Latinoamérica. Hay otras economías como por ejemplo la economía de Bolivia que también podría verse como economía cerrada porque protegen mucho lo suyo, ¿no? Algo también que se podía ver como economía cerrada es precisamente ahora lo que está pasando en nuestro mismo país, ¿no? ¿Qué está haciendo el presidente actual de la República? Pues está recuperando todo lo que le pertenece al país. Por ejemplo, el petróleo. Está intentando hacer una refinería para que no compremos petróleo del exterior, ¿no? La luz está recuperando la CFE para que no solamente haya empresas externas y que nos vendan la luz al precio que quieran, ¿no? O que nos pasen los apagones como pasó hace unas semanas atrás, ¿no? Que tuvimos estos apagones. ¿Por qué? Pues porque hubo una helada terrible y en Estados Unidos cerraron el gas que mantenía trabajando las fuentes de luz, ¿no? Entonces estamos supeditados a que alguien más nos dé las cosas, ¿no? En ese sentido se pueden ver como economías cerradas o se pueden ver como este intento de progresismo, ¿no? Que se da precisamente eh, en esta política fiscal, ¿no? Que ya vimos también hace algunos días, creo que la clase antepasada fue que vimos esta parte de la economía, de la política fiscal, ¿no? Y cómo el gobierno está o busca esta forma de estar bien con todos, pero también de estar bien para el pueblo. En ese sentido se puede ver como economías cerradas. Sin embargo, no lo son. Lo que pasa es como dice Osvaldo, es que Estados Unidos tiene una economía cerrada. No, lo que pasa con Estados Unidos es que es conservador con respecto a su economía. Yo no voy a darle más economía a los demás si mi pueblo está mal, porque eventualmente se va a levantar el pueblo, me va a quitar y etcétera. Tiene consecuencias, digamos, políticas eso. Entonces, bueno, hay sus excepciones, ¿no? Nosotros en México han pasado más de 70 años y pues no nos hemos levantado en una revolución y quitado los presidentes que nos seguían robando, ¿no? Y que no nos daban, digamos, este espacio de libertad. Sin embargo, bueno, es importante saber que, como decía Osvaldo y como decía Liz, que la economía cerrada no es del todo mala, pero tampoco es del todo buena. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para que vayamos cerrando esta discusión. A ver, digamos, yo vendo equipo de cómputo, ¿no? Pero ese equipo de cómputo, para que yo lo venda, no lo produzco yo, ¿verdad? Lo tengo que comprar a alguien. Ahí está, estoy abriendo mi economía, ¿no? Lo tengo que comprar a alguien. Ese alguien tiene que comprar las piezas a otros, digamos, a otros proveedores, ¿no? La materia prima para ensamblar, para poner que funcione, etcétera, etcétera. Bueno, ese ensamble, esas piezas tienen un costo. Ese costo de esas piezas se venden al que va a ensamblar. El que va a ensamblar hace el ensamble, le pone una marca y ese trabajo tiene un costo, ¿no? Ya hay una economía ahí que es abierta.
Y bueno, este costo, yo voy y la compro a ese proveedor, y ese costo le voy a poner yo, para mi ganancia le voy a poner otro costo, ¿no? Por lo general se le pone un 10% de ganancia o un 20% de ganancia, ¿no? Entonces ahí está, yo voy y lo vendo, ¿no? Hay una economía abierta ahí. En el caso de la economía cerrada, lo vamos a poner con el ejemplo de una familia. Digamos que nosotros somos una familia y somos 9 ahorita en la familia, ¿no? Y dentro de la economía cerrada, a lo mejor Osvaldo se dedica a sembrar maíz, ya que se dedica a hacer las tortillas, ¿no? Ella hace las tortillas. Gabriela lo que hace es cosechar, no sé, ella siembre sus hortalizas, cosecha sus hortalizas, ¿no? Oscar tiene un rastro y él mata sus puerquitos, mata sus vacas, etcétera, etcétera. Digamos que Philly es el que tiene la tienda donde va a vender todos esos productos o los va a intercambiar. No sé, todos tenemos algo, ¿no? Y entonces esa es nuestra economía cerrada. Podemos vivir, ¿no es cierto? Es decir, voy y le digo a Yaque, oye Yaque, véndeme 1 kilo de tortillas o 2 kilos de tortilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella va a su vez a Osvaldo y hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio de valor en este sentido del costo del producto. Y va a estarse ahí, no va a haber problema. Vamos a estar en esta empresa comprando todos lo de todos, ¿no? Esa es la economía cerrada. Pero como no nos llevamos con el grupo de, digamos, de administración de quinto, pues no podemos incrementar nuestras ganancias. Es decir, Osvaldo no puede tener más dinero para invertir más y entonces poder vender a los de quinto, ¿no? En ese sentido, no podemos ir creciendo, digamos, a pasos agigantados o a mayores pasos. Adelante, Liz. Sí, es que, bueno, yo creo que los países deberían de tener ambas economías, ¿no? O sea, como dice, hasta cierto punto hay que tener una economía cerrada, pues para cuidar nuestros recursos, para cuidar nuestro dinero y pues velar por el bienestar de nosotros. Pero pues también hay que tener la economía abierta porque en base a eso, pues también el país crece, ¿no? Por Claro. ejemplo, volviendo a lo de las exportaciones y las exportaciones, si los países no exportaran, pues la economía pues no sería tan alta, tal vez, ¿no? Sino que todos o no habría manera de que los países crecieran en ese aspecto, pero también pues sí es importante el cuidar nuestros recursos, por ejemplo, lo que decía ahorita del petróleo. Si si ahorita que aquí en nuestro país se hiciera la refinería, pues es como que pues yo pienso que nuestra economía va a crecer un poco más, ¿no? Porque Claro. tal vez la gasolina va y también tal vez a lo mejor otros países que compraban el petróleo, no sé, por ejemplo en Estados Unidos así, pues ahora ya lo puedan comprar también en México y es un recurso extra que entra para el país, que eso pues se puede invertir en cosas que necesita el pueblo, como por ejemplo la infraestructura o la educación o pues las necesidades básicas de la gente, ¿no? Entonces Exacto. como que siento que debe de haber ambas economías y pues saber manejar ambas economías. Sí, bueno, estos son modelos diferentes, o sea, o es economía cerrada o es economía abierta, pero ya dijimos que la economía cerrada es porque hay un veto o porque el país no quiere participar. Pero estoy de acuerdo con esta economía abierta, pero siempre y cuando viendo por el bienestar de nosotros, ¿no? Imagínense, como comenta Liz, que esta refinería, ¿a quién va a beneficiar? Pues no va a beneficiar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque a Estados Unidos lo que le interesa es que le vendas el petróleo crudo para que, como decía Osvaldo, te lo regrese ya refinado y tú lo pagues al doble, al triple. Un ejemplo claro es en el norte del país hay muchas empresas que se dedican a la maquila, es decir, maquilan ropa, ¿no?
Y fíjense, la materia prima, por ejemplo, de los pantalones de mezclilla, es materia prima de México. En México se compra porque sale muy barato, ¿no? Luego en México se corta y en México se cose, ¿no? Luego, como decía Osvaldo hace un momento, se manda a Estados Unidos, se manda a Ogi Jeans, se manda, bueno, a todas esas empresas, y ellos lo único que hacen es precisamente ponerle el cuerito ese o ponerle el sello de que es Ogi o de que es otra marca de pantalones, ¿no? Y cuando se fue de aquí de México para allá, por el simple hecho de pasar la frontera, ponerle el sello, su valor incrementó en un 100 o en un 200 o en un 300 o hasta 400%, ¿no? Digamos que aquí costó 100 pesos coserlo y todo. Tú lo mandas hacia allá y incrementa en un 400%. Cuando te lo regresan, nada más por el hecho de haberle puesto el sello, ¿no? O la marca, ya aquí te viene a costar 600, 700 pesos, ¿no? En ese sentido, bueno, sí sería importante esto de procurar por los bienes del país, ¿no? Es decir, ¿a quién le va a beneficiar de que la luz eléctrica de nuestro país o la CFE sea de los mexicanos otra vez? Pues a los mexicanos, ¿no es cierto? Es decir, no se impide el libre comercio, ¿no? La libre competencia, puede haber otras empresas, ¿no? Pero es importante velar por los intereses de todos los mexicanos y que todo ese dinero, que esperemos que así sea después de que se terminen de que se termine este sexenio, que todo ese dinero que entra al PIB efectivamente se ocupe para el pueblo. ¿Cómo? Pues no dándoles fiestas, sino en infraestructura, como ya lo comentaba Liz, ¿no? En escuelas, en educación, ¿no? En salud, nos hace falta mucho la salud. ¿Cuántos hospitales tenemos, no? Es decir, eh, me parece, en un estudio que como no se recibía a estas personas que querían estudiar medicina, ¿no? Que hay por cada, no me acuerdo si 10 o 20 habitantes o más, no recuerdo bien, un doctor, ¿no? Es decir, superaba mucho esta parte, ¿no? Además, si hay bienestar en salud, si hay bienestar en infraestructura, si hay bienestar en educación, si hay bienestar en economía, ¿qué más vamos a querer para sobresalir, ¿no? ¿Qué más vamos a querer? Ahora, en este sentido, con las economías cerradas, también el problema es que todos los que están dentro de esa economía va a ser poco probable que salgan de ese país, ¿no? Es decir, veamos Cuba. Los cubanos, los que ya no querían estar en su país, se aventuraban en balsas, ¿no es cierto? Y son los cubanos los únicos que pueden llegar a Florida, las costas de Florida, y llegan ahí y le dicen a cualquiera, oiga, soy cubano, me escapé de allá de con el Fidel. Y en Estados Unidos lo llevan a migración y le dan su estadía. Son los únicos que no tienen problemas para pasar la línea y quedarse ahí como legales, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque de alguna manera quieren recuperar Cuba, ¿no? En ese sentido, sí es importante cuidar lo nuestro, es decir, sí es importante ver qué cosas está haciendo nuestro país, que no somos una economía cerrada, somos una economía abierta, pero que sí queremos conservar lo que es nuestro. Es decir, imaginemos que ustedes tienen una paletería, ¿no? Imaginemos esto, con esto voy terminando lo de esta clase. Imaginemos que ustedes tienen una paletería y yo llego y les digo, oye, pues te compro tu paletería, ¿no? Y tú dices, sale, dame 1 millón, órale, pero quiero que tú trabajes. Y dice, me vas a dar chamba, órale, pues está re bien, órale, sale.
Entonces ya, te compro tu paletería, te doy el dinero y tú sigues trabajando. Pero yo ya es mi paletería y yo te pago lo que yo quiero y tú tienes que seguir trabajando. Ah, porque yo como ya estudié macroeconomía, como ya estudié administración, lo que hago es ponerte un contrato que te obligue a que trabajes conmigo por cierto tiempo, ¿no? Que obviamente me va a beneficiar, es decir, por cierto tiempo que yo recupere mi capital de inversión y que además gane yo, o sea, me sea rentable ese negocio, ¿no? En ese sentido, así son ciertos contratos o así se hacían ciertos contratos, ¿no? Lo mismo pasa con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos nos compra el petróleo crudo, lo vendemos, ¿no? Creo que de a 55 estaba el barril, 58, 59, y nosotros compramos la gasolina, ¿no? Entonces, a ver, importación, exportación, ¿no? Acuerden que la exportación suma, la importación resta. En ese sentido, es importante que nosotros veamos qué es lo que sucede con las economías en nuestro país y nuestras economías personales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir creciendo económicamente? Por ejemplo, ustedes están estudiando y si invertimos en un equipo de cómputo, por ejemplo, sé que este equipo de cómputo yo le voy a sacar provecho, ¿no es cierto? Si invierto en un celular, voy a invertir en un buen celular y sé que le voy a sacar provecho, es decir, me va a ser redituable, no lo voy a ocupar solamente para las redes sociales o en mi caso, ¿no? Yo compré un equipo de cómputo con miras a hacer edición, hacer videos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿por qué no? Para jugar, ¿no? Pero no me voy a dedicar todo el tiempo a jugar porque todavía no me sería rentable. Tal vez me sería rentable cuando ya tuviera yo 1000 suscriptores en Twitch y entonces ya me pagaran por jugar, ¿no? O sea, ahí quizás ya me sería rentable, ¿no? En ese sentido, estas economías, nosotros debemos de abrirnos a posibilidades, invertir. ¿Cómo puedo yo invertir en mí? Bueno, puedo invertir en mí con respecto a un buen curso, en libros, en aprendizaje de otro idioma, en mejorar la tecnología que tengo para sacarle provecho, etcétera. Y esas son inversiones, ¿no? ¿Cómo puedo invertir yo en el, digamos, en este mundo en el que vivimos o en este país en el que vivimos? Ah, bueno, pues invierto, aunque sea pagos, en un terreno, porque es un bien que no se deprecia, sino es un bien que incrementa. Invierto en una casa, invierto en... Es decir, necesitamos buscar en este sentido, no de quedarnos con nuestra economía cerrada, buscar esas opciones. Luego nosotros lo que nos pasa es que decimos, es que yo no puedo comprar eso porque si compro eso ya no puedo gastar en otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, ya tienes unos zapatitos viejos y dices voy a invertir en unos zapatos porque a lo mejor voy a ir a pedir trabajo y que me vean con mis mejores galas, ¿no? Y cuando menos que vean mis zapatos nuevos. Es una inversión, ¿no? Es una inversión. A lo mejor dice Osvaldo, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Me compro unos buenos tenis. ¿Por qué me compro esos buenos tenis si los voy a ocupar para jugar? Pues sí, pero si soy bueno en el juego, seguramente alguien me va a ver y me va a decir, oye, quiero que juegues para mí y te pago, te doy algo, ¿no? Es una inversión, es decir, por eso es que les decía al principio de la charla que no todo debe de ser estudio, no todo debe de ser trabajo, sino necesitamos esa visión pues también económica de qué es lo que podemos ir haciendo también para el disfrute de nosotros mismos y de nosotras mismas. Bueno, cierro aquí el tema, no sé si tengan alguna pregunta o alguna sugerencia, algún otro comentario de los que platicaron o de los No, que... bueno, Adelante, Osvaldo. bueno, no, creo que no. De hecho, pues creo que estaba bastante comprendible el tema, Ajá. porque de hecho en las lecturas también, pues, venía.
muy explicado. Por ejemplo, venía lo de los objetivos y pues Ajá, que es una, bueno, como tal, que esta es una estructura cerrada, entonces pues creo, bueno, a mi ok, parecer creo que no fue un tema muy, pues muy, así como muy muy difícil. difícil. Ok, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ¿alguien más? Todos los demás nada más están escuchando. Adelante, Liz. No, igual, profe, o sea, todo claro, ¿no? Y pues, este, pues eso, no nada más que el tema no estaba muy complicado, que simplemente pues comentar más de nuestras opiniones o así. Ok, ok, muchas gracias, Liz. Bueno, todos los demás, por favor, también intégrense en estas charlas, digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, etcétera, para que se haga más amena esta conversación. Bien, cierro el tema, les propongo su tema siguiente, y les platico algunas cosas que tengo ahí pensadas, ¿sale? Entonces, déjenme anotar, sería la sesión, la sesión 8, ¿verdad? Nos toca la sesión 8, que sería política monetaria en la economía cerrada, que pues ya la vimos un poquito también, pero que la podemos trabajar. Entonces sería administración, quinto, y es macroeconomía. Entonces sería la sesión 8. La sesión 8 es política monetaria en la economía cerrada. En la economía cerrada. ¿Sale? Aquí qué me van a hacer. Bueno, vamos a agarrar el teléfono y nos vamos a grabar explicando o dando ideas o opiniones sobre lo que nosotros comprendimos de la política económica o la política monetaria económica en la economía cerrada, ¿sale? Sería un video explicación, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a ello. O sea, solamente vamos a grabarnos dando nuestro punto de vista las lecturas y de lo que, sí, de lo que toca. Sí, solamente les toca una lectura que es Fisher Star y bueno, ahí va a venir algo con respecto a la política monetaria en la economía cerrada. Es más, si pueden investigar, como escucho que lo están haciendo aparte, estaría muy bien porque se complementan los temas, ¿no? Nada más eso tendrían que hacer, sentarse frente a la cámara y tratar de explicar lo que ustedes comprendieron o bueno, como ahorita, dar sus opiniones con respecto a si está bien, si no está bien o qué piensan ustedes con respecto al tema. Bien, Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Ok, creo muchas que no, gracias, profe. Marta. Ok, muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, una vez he cerrado esto, permítanme despedirme. Me despido de ustedes, deseando que tengan una hermosa tarde.